Amamos y glorificamos tu nombre. Cuánto poder hay en Cristo Jesús. Y queremos agradecerte estas alabanzas, estas canciones, la maestría de ceremonia y el movimiento de tu Santo Espíritu en este lugar. Hoy, Señor, habla a nuestros corazones y permite que tu palabra sea el asiento de nuestras vidas, que se entronice en cada vida aquí presente. En el nombre de Jesús. Amén. Como es costumbre cada noche, salude al que está a su lado, dele la mano con una sonrisa y dígale: Dios te bendiga. Saludo también a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, por YouTube, por Facebook. Los saludo también en el nombre de Jesús. Y de una manera muy especial, quiero agradecer a Hermis, a su esposa, por estas alabanzas y al servicio de canto de nuestra iglesia. ¿Qué sería una iglesia sin alabanza? ¿Qué sería una iglesia sin canto? Ustedes tienen un privilegio de tener un grupo de alabanza muy bueno. Aquí yo estoy por llevármelo y contratarlo para mi iglesia. Ese talento yo siempre lo deseé, el del canto. Y luché los primeros años de mi vida por él, pero no pude conseguir. Llegué tarde a la repartición de ese don. Pero es un talento extraordinario. Muchos dicen que en la Nueva Jerusalén todos vamos a cantar. Y entonces como que es un consuelo. Es un consuelo. Y yo, como me ha gustado siempre tanto ese talento, y la muchacha por la cual estaba yo interesado, cantaba en el coro de la Universidad Adventista Dominicana. Era un privilegio estar en el coro, selecto privilegio. ¿Usted cantó en el coro, pastor? Usted cantó en el coro. Pastor, lo metieron ahí de casualidad, de casualidad, de casualidad. Así que yo lo único que llegué fue a trabajar en el salón de música. Allí yo barría, trapeaba, limpiaba las ventanas, limpiaba los instrumentos, los pianos, todo lo que había allí. Yo era encargado de la limpieza. Y lo hacía con tanto esmero, tanta dedicación. Y los días donde había ensayo del coro, yo me esmeraba más todavía, porque la muchacha iba a ensayar. Así que yo trabajaba con esmero. Y un día, por la misericordia de Dios, Dios ama a sus hijos. El director del coro me dijo: ¿tú quieres ser del coro de la universidad? Y yo le dije: claro que sí, claro que sí. La voz tuya debe ser la de abajo, dijo yo. Esa misma es la voz mía. Esa es la voz mía. Y me dijo: tú trabajas con tanta pasión en el departamento que yo no te voy a evaluar, sino que ya tú vas a pertenecer al coro. Y yo le dije: gracias, profesor. El jueves es el primer ensayo y ahí estaba yo el jueves tempranito. Así que me dieron una partitura que es donde están todas las canciones y las notas musicales, y eso yo no entendía nada
de eso. Pero yo decía, si quiero estar cerca de la muchacha, más me vale entender este asunto. Así que ese primer ensayo, yo aprendí que habían tenores, barítonos, contraltos. Ya yo sabía que yo era, porque él me había mencionado. Y entonces allí aprendí todo. Y ese día hicieron la primera división. Siempre hacían una división, los barítonos a un lado con un pianista, los bajos a otro lado. Y ahí llegué yo a la primera división. Y yo decía en mi mente, Señor, ¿qué yo voy a hacer aquí? Si yo no sé nada de esto, pero ahí estaba yo metido. Y comenzó el pianista a darle a las teclas y dijo, arranquen. Y yo, pero ¿y qué? Yo decía en la mente mía, bueno, yo voy a seguir a los compañeros. Y yo seguía a los compañeros y los compañeros me vieron como que yo estaba un poco perdido. Entonces yo inteligentemente le dije, estoy un poco fuera de práctica porque tenía mucho que no cantaba, pero yo voy a tomar el asunto. Me entregaron el uniforme, maravilloso uniforme verde con un asunto amarillo aquí arriba, una cosa preciosa. Y yo llevé ese uniforme a mi cuarto con una paciencia, desde el salón de música hacia mi cuarto, y lo deposité allí. Y el director me lo dio con tanto cariño, yo lo llevé y me dicen los muchachos del cuarto, ¿de quién es ese uniforme? Y yo le dije, del nuevo integrante del coro. ¿Y quién es ese? Dicen ellos. Ese está hablando con ustedes. No, pero el director se volvió loco, dicen ellos. Y el próximo sábado habrá una presentación en esa capilla full de estudiantes. Y ellos dijeron, nos vamos a sentar en la primera banca nosotros para ver si tú cantas. La primera banca. Y ahí estaban en la primera banca. Así que yo dije en mi cabeza, el coro tiene 60 voces. 60. Perdón, eran 59 y conmigo 60. Yo dije, donde cantan 59 y uno no canta mucho, eso no se va a notar por nada en el mundo. La canción que nos tocó, me acuerdo, batí palmas, oh pueblos todos. Esa canción, yo me acuerdo como ahora. Así que yo solamente hice la mímica. Los 59 cantaron. Yo iba haciendo la mímica con un entusiasmo extraordinario. Y entonces, cuando terminó el culto divino, me llaman ellos y me dicen, pero nosotros no te oímos cantar. Dicen ellos, digo yo, el Señor dándome, el Señor es maravilloso, digo yo, ustedes no tienen cultura musical, le digo yo. Ustedes no saben que los coros no son para oírse una sola persona, sino que los coros son para oírse todos los que cantan ahí. ¿Y ustedes no escucharon al coro? Sí. ¿Y yo estaba dentro del coro? Sí. Entonces nosotros cantamos bien. Y pasé la prueba una semana. A la otra semana llegó el ensayo del jueves. Y estábamos cantando ahí. Yo estaba cantando como un profesional. Y dice el director del coro, hay uno aquí que está desafinado. Y cuando él dijo eso, dije yo, que no sea yo, Señor, que no sea yo, Señor. Pero yo sabía que si había un candidato fuerte para eso, era yo. Y entonces hizo él así, como hacen los directores, y paró a todo el mundo. Y me dijo, Andrés, así me dice, Andrés, venga aquí al piano y cante solo conmigo. Señores, eso no se le hace a nadie.
y más delante de un grupo de personas. Eso es destructivo. Eso puede llevar a cualquier persona a una depresión profunda. Me dijo, cante usted, venga aquí. No me dijo desde allá, sino venga al piano. Y él se sentó en el piano y me dijo, arranque ahora. Y al otro día, él me mandó una carta bien preciosa. Esa carta, al primer párrafo, le ponen que Dios le bendiga, que Dios le guarde y todo. Segundo párrafo decía, busque otro talento. Usted está botado del coro. Pero me quedé con la muchacha del coro. El año pasado estábamos viajando y nos detuvimos ahí en Bonao. Veníamos de Santo Domingo, nos detuvimos en Bonao ahí para entrar a la universidad y el profesor estaba ahí en un ensayo, había venido de Chile y estaba ese fin de semana ahí. Y yo le dije, profesor, usted me botó del coro. Y él se sonrió y entonces nos acordamos de eso. Oremos al Señor para entrar en su palabra. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora al entrar en tu palabra, como nunca antes, necesitamos la presencia de tu Santo Espíritu en este lugar. Fortalece nuestras vidas y nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas, capítulo 10, y el versículo 34. Dice la palabra de Dios allí, Lucas 10, 34. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó y luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó al alojamiento, al mesón, y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata, se las dio al dueño del mesón y le dijo, cuídamelo. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando vuelva, cuando regrese. Cuando el samaritano toma al hombre herido, lo lleva al mesón y lo deposita en el mesón. Por lo tanto, a mí me llama la atención que todos los que estamos en el mesón, todos los que estamos en la iglesia, todos los que estamos aquí, de alguna u otra manera estamos heridos en nuestra vida. Y al llegar a este lugar es como si llegásemos a un hospital de enfermos, a un hospital donde el Espíritu de Dios trabaja para restaurarnos, ayudarnos, sacarnos de nuestra situación y prepararnos para la pronta venida de Cristo Jesús. Por lo tanto, lo primero que yo debo de apuntar esta noche es que en el mesón de Dios, en el mesón de Dios, en la iglesia de Dios, nadie es mejor que nadie aquí. Todo el que ha llegado al mesón de Dios solamente ha llegado aquí por la misericordia de Cristo Jesús. No suba a su pecho diciendo que porque usted tiene 20 años en el mesón, 30 años en el mesón, usted es mejor que el que ha llegado ayer o en este mes. No suba a su pecho porque usted tiene tantos años de dirigente de la iglesia creyendo que usted es mejor que los que están en el mesón. Porque en el mesón Dios ha traído heridos y muchas veces los que se creen que son mejores en el mesón son los que están peores delante de Dios. Había una muchacha en un coro de iglesia, hablando de coros esta noche. Y ella desafinaba en algunas canciones.
Y entonces los que sabían cantar comenzaron a hablar en contra de ella y a decirle al director: ¿cuándo la va a sacar? ¿Cuándo la va a sacar? Porque no nos representa, desafina. ¿Cuándo la va a sacar? Y entonces el director tuvo precisado y movido a tomar la decisión, porque los que sabían lo forzaron. Y en la noche tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le dijo: de todo el coro, la única que me alababa con el corazón fue la que sacaste. De todo el coro, la única que no levantaba su orgullo para alabarme fue la que sacaste. Es cierto que no es la que canta mejor, pero es la que me alaba mejor de todos los que están ahí. Lo segundo que yo quiero puntualizar es que usted no ha llegado al mesón de Dios. Usted no ha llegado a la iglesia de Dios para arreglar el mesón de Dios, para arreglar la iglesia de Dios. A usted no lo llamaron aquí para arreglar la iglesia. Esta iglesia tiene dueño y el dueño la arregla cuando él quiere. Usted no está en el mesón para arreglar la iglesia de Dios. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Y algunos le preguntan: ¿y cómo te sientes? Estoy en esa iglesia y le estoy arreglando. ¿Arreglando qué? ¿Arreglando qué? ¿Arreglando qué? ¿Arreglando qué? Esta iglesia la gobierna Cristo Jesús. Es la niña mimada de los ojos de Dios. Nadie la puede dañar. Está en las manos de Dios. Tiene un principio y tiene un futuro asegurado en Cristo Jesús. La victoria está segura en Jesucristo. A Saulo se le ocurrió arreglar el asunto y comenzó a perseguir gente tratando de arreglar el asunto. Y entonces Dios se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Es a mí que tú me estás persiguiendo. Y Saulo, que estaba tratando de arreglar un asunto, Dios lo arregló a él. Lo que usted tiene que hacer en el mesón de Dios no es tratar de arreglar al que usted cree que está mal en el mesón. Lo que usted tiene que hacer en el mesón es arreglarse usted en el nombre de Cristo Jesús. Eso es lo que usted tiene que hacer. Aquí hay gente que se pasa la vida mirando cómo se visten los que están en el mesón, cómo hablan los que están en el mesón, cómo comen los que están en el mesón, cómo son los que están en el mesón. Si los que están en el mesón dan cariño o no. Hay gente que se pasa la vida en eso. Viven los cultos viendo todo eso. Dios no te ha llamado bajo ninguna circunstancia a estar pendiente de su iglesia, porque si alguien cuida su iglesia, ama su iglesia, es celoso con su iglesia, ese se llama Dios. Los dos hijos de Elí, que estaban de sinvergüenzas en el mesón, el Señor los sacó. Y la gente decía: pero ¿y cuándo? ¿Y hasta cuándo van a llegar esos muchachos? Elí, pero tú no corriges esos muchachos. Y Elí haciéndose el desentendido. Y Dios le dijo: no, yo lo voy a arreglar. Y los arregló. Porque Dios cuida y ama su iglesia. En el mesón, en la iglesia de Dios, no se concentre en los enfermos. Concéntrese en su Salvador y Señor Cristo Jesús. El apóstol dijo: puestos los ojos en el autor y consumador ¿de qué cosa? De la fe. Colosenses capítulo 3 versículo del 1 en adelante dice: pongan la mira en las cosas
de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira ahí. Porque si la ponen en los pastores del mesón, se van a chasquear. Si la ponen en los dirigentes del mesón, se van a chasquear. Si la ponen en la estructura del mesón, se van a chasquear. Porque aquí hay problemas y no lo podemos ocultar. Hay problemas en el mesón porque los que se han traído al mesón son gente enfermas. Por eso es que hay que poner la mirada en Cristo Jesús. ¿Cuáles son las columnas? ¿Cuáles son las columnas que tiene el mesón, la iglesia de Dios? ¿Cuáles son las columnas que tiene la iglesia de Dios? ¿Cuál es el fundamento de esa iglesia? ¿Qué es lo que hace esa iglesia en la tierra? ¿Cómo vive esa iglesia en la tierra? ¿Cuál es el fundamento? Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo 15. Habla de que Dios tiene una iglesia. Búsquelo en su Biblia y va a entender ese texto de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3, el versículo número 15. Primera de Timoteo 3, 15. Dice la palabra allí: para que si tardo sepas cómo debes conducirte. En la casa de quién, dice la Biblia, de Dios. ¿Qué es qué cosa dice la Biblia? La iglesia del Dios viviente. Y esa iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de qué cosa? De la verdad. Dios tiene un lugar que es columna y baluarte de la verdad, que tiene un fundamento en la verdad, que vive la verdad, que ama la verdad, que predica la verdad, que ejemplifica la verdad. Tiene un fundamento. Y cuando yo reviso la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay 5 verdades absolutas que fundamentan esa iglesia, que cuidan esa iglesia, que protegen esa iglesia y que esa iglesia tiene que tener como su fundamento. La primera verdad absoluta de esa iglesia está en Deuteronomios 32:4. Y vayan rayándola en su Biblia, por supuesto. La primera verdad está allí. Deuteronomios 32:4. Esa es la primera verdad absoluta de esta iglesia. Dice la Biblia allí: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios, ¿de qué cosa dice la Biblia? Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Alabado sea el nombre de Dios. La primera columna de esa iglesia, el primer fundamento de esa iglesia, el primer baluarte de esa iglesia es Dios. Dios está en el centro de esa iglesia. Dios es el fundamento de esa iglesia. Si hay cualquier movimiento que diga por ahí que venimos de la evolución, que hace 3,000 millones de años un meteorito chocó y produjo vida, que dice que la explosión del Big Bang hizo producir la vida, no puede ser una iglesia verdadera, porque la Biblia dice que el primer fundamento de una iglesia verdadera es Dios como el creador y el sustentador. Alabado sea el nombre de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio, ¿qué cosa dice la Biblia? Creó Dios los cielos y la tierra. Si hay una iglesia verdadera, tiene que creer que Dios es verdadero. Tiene que creer que Dios es el único que merece adoración. Y tiene que creer que Dios, queridos que están aquí, es el único que merece reverencia. De paso, no transige su poder con nadie. De paso, es un Dios celosísimo. Los dominicanos y en otros países tienen el ísimo. Ese dulce está buenísimo. Buenísimo. Como el pastor no le gustan los dulces, dijo dulcísimo. Y yo, como me gustan, dije buenísimo, buenísimo.
Y Él es tan celoso que dice, no tendrás otros dioses, ¿qué cosa? Delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza en los que está arriba en los cielos, ni debajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las adorarás, porque yo soy tu Dios, ¿qué cosa? Fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Por lo tanto, la primera columna de esa iglesia, el primer fundamento del mesón, ¿es quién? Dios, Dios. El segundo fundamento está en San Juan 14:6. Ustedes se lo saben de memoria. Ustedes se lo saben de memoria. Así que repítanlo después de mí. Jesús le dijo, yo soy ¿qué cosa? El camino, la verdad y la vida. Así que el segundo fundamento, la segunda columna del mesón de la iglesia es Cristo Jesús. Él es el camino, esa es la verdad y es la vida. Nadie viene al Padre si no es por quién, por Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Hay algunas denominaciones religiosas que han querido sacar esa columna y han querido decir que esa columna es un ser creado. Han querido decir que esa columna es un profeta más. Han querido decir que esa columna no viene por segunda vez. Han querido decir que esa columna que es Jesucristo es un profeta cualquiera. Y hasta una versión de la Biblia fue cambiada para aseverar eso. Y tomaron a Juan capítulo 1 para decir, en el principio era la palabra. La palabra era con Dios. Y la palabra era Dios en D minúscula. En D minúscula. La versión del Nuevo Mundo. En D minúscula. Y cuando la ponen ahí en D minúscula, lo que están aseverando es que Jesucristo no tiene el poder que la Biblia le confiere y que es un profeta más cualquiera. Pero cuando tú vas al original, el original dice claramente, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios en mayúscula. Todas las cosas por Él fueron, ¿qué cosas? Hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho se hubiese hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de ¿qué cosa? De los hombres. Y cuando Felipe se le acercó a él para decirle, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Felipe, tanto tiempo que yo estoy con ustedes, el que me ha visto a mí, ¿qué cosa? Ha visto al Padre. La iglesia como fundamento, una de sus columnas es Jesús. Porque la tumba de Mahoma está cerrada, la tumba de Alá está cerrada, la tumba de Confucio está cerrada, pero la de Jesucristo está abierta. Alabado sea el nombre de Dios. Y le ha dado la autoridad a esta iglesia de que esta iglesia y los que creen en Él resucitarán para vida eterna. La tercera columna de la iglesia está en Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Primera de Juan 5:6. Ahí está la tercera columna. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es ¿qué cosa? Dice la Biblia, la verdad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres, dice la Biblia, que son ¿qué cosa? Son la verdad. Así que la iglesia verdadera se apoya en la columna del Padre, la columna del Hijo, la columna del Espíritu Santo, un Dios que se manifiesta en tres personas. Pero ¿de qué espíritu yo estoy hablando? Del Espíritu que es una fuerza
o del Espíritu, que es una persona de la Trinidad. La Biblia dice que el Espíritu Santo es Dios. Cuando Ananías y Zafira vinieron delante del apóstol, él les dijo: ustedes le han mentido ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y murieron. El esposo primero y luego la esposa. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos ayuda a no cometer pecado. Esa voz interior que te dice: eso está mal, no te vayas por ahí, no hagas eso. Es la obra del Espíritu Santo. Juan 14:26, Romanos 8:16, Isaías 63:10. Hablan de que el Espíritu Santo también, aparte de ser una persona, es nuestro consolador. Yo me voy, le dijo Jesús a los discípulos, pero les enviaré el Paracletos, el Consolador, que estará con ustedes hasta el fin. Y alabado sea el nombre de Dios por la obra del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Algunos han dicho que el Espíritu Santo se manifiesta hablando en lenguas extrañas. Yo debo de hacer una aclaración rápida aquí para decirle que cuando Pedro predicó y el Espíritu Santo hizo que el sermón fuera entendido por todos los que estaban allí, nosotros creemos como iglesia que los dones de las lenguas y de los idiomas que el Señor da, el inglés, francés, español, portugués, mandarín, cualquier otro idioma, para comunicar su palabra, es un don del Espíritu Santo. Pero creemos como iglesia que si yo hablo algo aquí de la palabra de Dios y ustedes no entienden absolutamente nada y les digo que estoy hablando por el Espíritu Santo, entonces no es el Espíritu Santo, porque cuando el Espíritu Santo se mueve y se manifiesta, las personas entienden la palabra de Dios. Número 2, si nuestra iglesia y respeta a los vecinos durando hasta las 12, 1 y 2 de la noche y no los deja dormir, y les digo que es a través del Espíritu Santo, entonces se contradice la Biblia cuando dice: hágase todo decentemente y ¿con qué? Y con orden, dice la palabra de Dios. La cuarta columna de esa iglesia, ustedes se saben esa cita también, estamos repasando. Está en el libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué cosa? La verdad. Así que son 5 columnas. Vamos a repasar. La primera columna, Dios. La segunda columna, Jesucristo. La tercera columna, el Espíritu Santo. Y ahora la cuarta columna, ¿cuál es? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es, ¿qué cosa? Es la verdad. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Dios habla con nosotros a través de, ¿qué cosa? De la Biblia. Pero ¿cuál palabra? Porque en el año 1530, en el concilio de Trenton, a alguien se le ocurrió que la Biblia estaba incompleta y que había que añadirle 7 libros de más. Y le añadieron los libros apócrifos, no inspirados en el canon, 1546. Y entonces pusieron a Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, y Primera y Segunda de Macabeos, que no son libros inspirados por Dios. Son libros para literatura, son libros para aprendizaje, pero no son libros inspirados por Dios. La Biblia, inspirada por Dios, tiene 66 libros. Y si usted tiene una Biblia en su casa y llega a 66, esos son los inspirados por Dios. Si pasa de 66, entonces hay algunos libros que no han sido inspirados por Dios. Pero ¿qué dice Dios sobre el que le pone y le quita a las palabras de su profecía? Yo quiero que ustedes vean eso rápidamente. Apocalipsis, capítulo 22.
Apocalipsis capítulo 22, último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22. La palabra de Dios dice allí interesantemente lo siguiente. Desde el versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, porque a la Biblia ni se le puede quitar, ni se le puede ¿qué cosa? Ni se le puede poner. Vamos al último fundamento. Son 5. Número 1, número 2, número 3, número 4 y número 5. Salmo 119, versículo 142. ¿Qué fundamento este maravilloso? Salmo 119, versículo 142. Tremendo esto. Salmo 119, versículo 142. Ráyelo eso en su Biblia. Dice allí la palabra: tu justicia es justicia, ¿qué cosa? Eterna. Y tu ley, ¿qué cosa? La verdad. Alabado sea el nombre de Dios. Así que la quinta columna de ese mesón, de esa iglesia que lo sostiene, es la santa ley de Dios, que vive y permanece por ¿cuánto tiempo? Para siempre. Los 10 mandamientos, la ley de Dios. Pero este diablo es tremendo. Iba a decir que los mandamientos, dentro de ellos el sábado, estaba dado para los judíos. Cuando el mandamiento del sábado se dio, no había un judío todavía vivo. Se dio 1500 años antes de la existencia del primer judío. Ya Dios había dicho: acuérdate del día de reposo. ¿Para qué cosa? Para santificar. Él tiene allí 2 mandamientos que quiere sacar de la ley de Dios. 2 mandamientos. Y los ha sacado en algunos escritos. Pero especialmente quiere sacar el sábado de la ley de Dios. Porque si el diablo saca el sábado de la ley de Dios, también saca la creación. No es por sacar el sábado per se, es porque también al quitar el sábado, quita toda la estructura de la creación. Porque la Biblia dice: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, en el 7º día, ¿qué cosa? Descansó. Si quita ese mandamiento, también está quitando toda la creación de Dios. Y entonces daría paso a la evolución. Pero hermanos queridos, hay algunas citas que son tremendas en la Biblia y que ustedes la saben. Vamos a decirla de memoria. Santiago 2:10. Cualquiera pues que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿qué cosa? En un solo punto, se hace culpable ¿de qué cosa? De todos. Ustedes se saben esa cita. También se saben a 1 de Juan capítulo 2:4. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es ¿qué cosa? Mentiroso, y la verdad no está en él. Y ustedes se saben 2 versículos que son idénticos, pero están en diferentes segmentos de la Biblia. Juan 14:15 y 15:14. Ahí están los 2. Dice Juan 14:15: si ustedes me aman, ¿qué cosa? Guarden mis mandamientos. Y Juan 15:14 dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo, ¿qué cosa? Si hacen lo que yo les mando. Hay gente que me dice a mi: pastor, esa iglesia adventista suya pone muchas reglas. No me gusta esa iglesia, porque ustedes tienen reglas para todos. Y entonces yo le digo a esa persona con amor, que viene con sinceridad a decirme eso, yo le digo: la iglesia adventista no pone las reglas. La iglesia adventista
pone lo que dice Jehová de los ejércitos, lo que dice la Biblia. Obedecemos lo que está aquí. Y si viene una luz mayor que la que nosotros conocemos y sabemos hasta ahora para nuestra salvación, hay que moverse hacia allá. Pero como nosotros estamos anclados en la verdad y no hay algo mejor que lo que tenemos en cuanto a la obediencia de la palabra de Dios, entonces tenemos que hacer el último proceso para reafirmar esas 5 columnas en nuestras vidas, reafirmar a Dios como nuestro Señor, Jesucristo, el Espíritu Santo, la Biblia y guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado como día de reposo. Es más, debo decirte algo. Dios es tan sabio que el sábado lo colocó en el tiempo. Tú no lo puedes tocar. Cada 7 días Él va a llegar. Tú no puedes tocarlo, está en el tiempo de Dios. Está en el tiempo de Dios. Y Él va a llegar, quiera tú o no quieras tú, Él va a llegar. Está ahí en el tiempo de Dios. Y lo único que nos reafirma estar en el mesón y guardar y cumplir con esos fundamentos aparece en San Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué cosa? Salvo. Alabado sea el nombre de Dios. Si yo quiero estar con esos fundamentos en una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, yo tengo que aceptar a Dios. Yo tengo que caminar en los pasos de Jesucristo. Yo tengo que recibir al Espíritu Santo en mi corazón. Yo tengo que leer la Biblia como la fuente diaria de conocimiento. Yo tengo que cumplir y guardar su palabra, sus mandamientos. Y finalmente la puerta que se abre para entrar al mesón y guardar esos fundamentos es el bautismo cristiano. Estaba predicando en la ciudad de Mao, en la República Dominicana. Y esa noche, muchas de esas noches, por alguna situación de mi esposa, me tocó viajar solo allá por el camino. Y cuando iba a predicar una de esas noches, el Espíritu Santo impresionó mi corazón de una forma tremenda, con un señor que estaba sentado como en la 4ª banca de la iglesia. Y al impresionar el corazón, algo me dijo: ve y dile que si quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Pero ya me dijeron las personas de la plataforma: pastor, vamos a subir, vamos a subir. Y yo no desaproveché esa oportunidad, y aunque no pude ir personalmente, mandé a un muchacho de los que estaban ahí. Le dije: ¿ves ese señor allá sentado? Dile que si quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y el muchacho corrió, le dio el mensaje. Y entonces, cuando íbamos subiendo ya a la plataforma, él me dijo: pastor, dice él que sí, que quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Y yo me alegré tanto que lo esperé en la puerta con esa alegría, con esa satisfacción. Y entonces cuando llegó a la puerta lo felicité y le dije: yo estoy visitando a las personas en la tarde aquí y mañana deseo ir a su casa. A mi casa no, pastor. Sí, yo quiero ir a su casa. No, pastor, a mi casa no. Pero yo deseo visitarlo. No, en mi casa no. Pero déjeme ir a su casa. No, pastor, en mi casa no. Y entonces abrió su corazón para mí y me dijo: yo no vivo en una casa, pastor, y no quiero que usted se avergüence. Y yo no me voy a avergonzar. Está bien, vaya, pastor. Y entonces yo llegué a las 3 de la tarde y comencé a visitar a las personas. La visita de él estaba pautada para las 5 de la tarde. Y a las 4:30 de la tarde cayó el aguacero más fuerte de toda la semana de conferencia. Un aguacero tremendo, una fuerza, unos vientos. Y entonces el compañero que andaba conmigo me dijo: pastor, con esa condición climática no vamos a poder salir a hacer esa visita.
Rápidamente mi mente dijo, no, yo no voy a tomar eso negativo. Yo le dije, aunque nos mojemos, vamos a ir a hacer esa visita. Y efectivamente, salir de la casa donde estábamos hasta el carro, casi nos empapamos la ropa de agua. El limpiavidrios del carro ni siquiera daba para el aguacero tan fuerte que había, las calles llenas. Y comenzamos a ir y a preguntar hasta que llegamos a aquel cuarto de hojas de zinc. Yo le dije que no me iba a fijar de dónde vivía, pero yo tuve que hacerlo. Al entrar, yo solamente podía dar 4 pasos para todos los lados. Al mirar hacia arriba vi un palo de escoba con algunas ropas colgando. No había residuo de comida. Había una camita sándwich pequeña y había una condición muy deplorable en ese cuarto. Él me vio las miradas que yo hice rápidas y me dijo, pastor, siéntese aquí en la cama conmigo. Yo quiero contarle mi historia. Y él me sentó en la cama. El muchacho era tan alto que andaba conmigo que él quedó de pie. Yo me senté en aquella cama sándwich y comenzamos a hablar. Y él me dijo, pastor, yo era un millonario en la línea noroeste. Tenía fincas de maní y por mis manos pasaron millones y millones de pesos como usted no se imagina, pastor. Sin embargo, comencé a vivir la vida de perdición, la vida de prostíbulos, la vida de discotecas, la vida de mujeres ajenas, y comencé a gastar mi fortuna en el alcohol y en todos los amigos que cuando había una fiesta aparecían y yo pagaba todo, pastor. Tenía 8 casas. Y 7 de ellas las vendí para mantener mi vida de vicio. Pastor, el dinero se me acabó y la única casa que me quedaba era la casa de mi esposa y mis 8 hijos. Y yo cambié los papeles y vendí la casa con ellos adentro. Pastor, 3 veces yo me fui de mi casa con otras mujeres y 3 veces mi esposa me recibió. Y me contó toda su vida allí sentados. Y entonces, como los 2 estábamos paralelos sentados, desabrochó el botón de su cuello del lado derecho. Viró hacia mí, que no estaba viendo este lado porque yo estaba sentado aquí. Y al desabrochar su cuello había un tumor aquí. Y me dijo, pastor, me voy a morir. Arruiné mi vida. Arruiné mi esposa. Arruiné mis hijos. Arruiné mi salud. Me voy a morir. Estoy perdido. Pero como si un hálito de esperanza, un poder extraordinario llegase a esa habitación, levantó sus ojos y me miró y me dijo, pastor, ¿pero usted cree que esta noche yo puedo bautizarme y entregarle mi vida a Cristo Jesús? Ya eran las 7 de la noche. Y el muchacho que andaba conmigo me dijo, pastor, con este aguacero a las 7 de la noche no vamos a encontrar al diácono, ni vamos a encontrar la llave del bautisterio. Hoy está difícil hacer ese bautismo.
había salido con el diablo a hacer obra misionera y no me había dado cuenta. Pero yo le dije a él, hoy te bautizamos en el nombre de Cristo Jesús. Hoy te bautizamos. Salimos a buscar el diácono. Lo encontramos. ¿Y hay culto hoy? Sí, hay culto hoy. Vamos para la iglesia. Abrimos la iglesia. Fuimos a la pila del bautisterio. Estaba vacía. Llenamos o pusimos a llenar el bautisterio y había un pequeñito chorro de agua. Y él llegó con la alegría y sus ropas. Y yo le dije, no, tienes que esperar que yo termine de predicar para ver si el bautisterio puede tomar agua. Así que yo extendí mi mensaje para que el bautisterio pudiera tomar. Y yo escuchaba el chorrito, escuchaba yo una cositica cayendo. Y yo, Señor, llénalo tú, llena ese bautisterio. Y a las 9 de la noche, cuando yo miré el agua, apenas había agua para cubrirlo acostándose en el piso. Y a esa hora entramos y yo levanté mis manos al cielo para recibir a Salvador en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él salió con una alegría. Y cuando yo estaba en la puerta sacó un papel y me dijo, pastor, cuando usted llegue a Santiago, llame a mi esposa y dígale que yo me bauticé. Y él se dio cuenta que yo no quería coger el papel porque él me dijo, 42 años le dio sufrimiento, se fue 3 veces, vendió todas las casas, le hizo de todo y yo no cogí el papel. Y él me decía, pastor, llámela, y yo no cogí el papel. Yo decía, bueno, pero ¿cómo le digo de diablo a ángel de una noche a otra? ¿Cómo le anuncio yo a esta señora? Y entonces él me metió el papel en el bolsillo de la camisa y me dijo, pastor, llámemela por favor. Y me metió el papel ahí. Y yo viajé solo esa noche. Y yo por todo el camino dije, yo no la voy a llamar. Él se equivocó, yo no la voy a llamar. Tiré el papel encima de la nevera. Y me estaba bañando y algo me decía, llama, llama, llama. Y entonces entré a un acuerdo con el Espíritu Santo. Dije, ok, yo voy a llamar. Si sale ocupado, me salvé de esta. No llamo más. Y si timbra 3 veces y no lo cogen, me salvé también. Así que marqué, papá. Primer timbre, segundo timbre y ahí me llegó la emoción. Pero antes de que el tercer timbre sonara, lo tomó la señora. Buenas noches. Disculpe, es muy tarde de la noche. Yo soy el pastor Andrés Reyes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estoy dando una conferencia en la ciudad de Mao y alguien que usted conoce me ha pedido con urgencia que le diga que él se entregó a Cristo esta noche y se bautizó. Y la señora pegó un grito por el teléfono. ¡Ay! Un grito. Y comenzó a llorar desesperadamente por el teléfono. Y a uno le enseñan que cuando alguien está así, guarde silencio. Así que yo guardé silencio. Y ella, cuando cogió aliento, dijo, pastor, 10 años de mi vida tengo orando por Salvador. Y Cristo hoy contestó mi oración. Y me dijo ella, no importa que no haya sido en mi iglesia, no importa, eso no me importa que haya sido en las de ustedes. Yo lo que sé es que Cristo tiene poder y contesta las oraciones. Yo le dije, señora, no solamente Él le mandó a decir eso. Él le mandó a decir que si usted le puede dar un cuarto chancecito, señora. No solamente fue el anuncio, sino que si usted le puede dar otra oportunidad. Como esa mujer, yo creo que no voy a encontrar una más. Ella me dijo, yo sé que él está enfermo. Dígale que recoja todas sus ropas, que mañana
venga. Mañana no, si yo le estaba dando la noticia en la noche, iba a predicar al otro día, el día siguiente. Yo lo voy a esperar a las 4 de la tarde en el Hospital Cabral Ibáez. Y yo lo voy a ayudar. Y allí lo espero. Yo me acuerdo las palabras cuando yo fui a darle la noticia a él. No me mire así, pastor, que yo voy a terminar cuando vaya a terminar. No, hoy no voy a coger presión. No voy a coger presión. Yo le dije, usted es un bendecido. Usted es un dichoso, le van a dar una oportunidad. Ella dice que recoja todo y mañana vaya a las 4 de la tarde. Y allí estaba la mujer y lo recibió. Pero ¿qué pasó en su hogar? Sus hijos se fueron del hogar y le dijeron, mami, tú estás loca. Si tú traes ese hombre aquí, no cuentes con nosotros. Porque ellos sabían que un hijo de ella, por todo el daño que Salvador le había hecho por 42 años, echó furadán en un café con leche. Furadán es un veneno para el arroz, para matar a Salvador y pagara todo el daño que le había hecho a la familia. Y cuando él lo estaba tomando el café con leche antes de irse por última vez de la casa, él vio eso verdoso allí, fue donde una vecina, la vecina lo mandó al hospital y por misericordia de Dios salvó su vida. Y ahora los hijos le dijeron, no lo vamos a aguantar, nos vamos de la casa, y se fueron. Pero ella siguió. Y un día mi secretaria del departamento de jóvenes me dijo, le busca a alguien, yo nunca la había visto. Y ahí estaba ella. Me dice, pastor, yo soy la esposa de Salvador, yo quiero hablar con usted. Wow, y la abracé y hablé con ella y me dijo, pastor, si yo no opero a Salvador, él se me va a morir. Así que yo estoy sacando todos mis ahorros de toda la vida de maestra de escuela pública para cubrir su operación. Y cuando ella me dijo eso, yo dije, 42 años de sufrimiento, 3 veces se fue, 3 veces lo recibieron una cuarta vez, y ahora ella dice que todos sus ahorros lo va a sacar para ayudarlo a él. Y me dijo, ustedes me pueden conseguir la mitad como iglesia para pagar la operación. Yo le dije, espérenme ahí, voy a hacer una llamada. Hice la llamada a un amigo, el amigo llamó a otro amigo y me dijeron rapidito, vamos a cubrir la mitad de la operación. Así que yo le dije, señora, listo, váyase, la operación está resuelta. Pasó una semana y ella me llamó. A las 7 de la mañana sonó el teléfono de la casa. Me dijo, pastor, Salvador se acaba de morir. ¿Yo puedo pedirle un favor a usted? Dígame, señora. Yo no quiero que mi pastor predique. Yo quiero que usted venga y predique. Señora, yo voy y pido permiso a la oficina y yo voy. Espéreme allá. A las 10 de la mañana yo llegué a aquel residencial de edificios. El féretro de Salvador estaba en medio del lugar. Y cuando yo entré, ella me hizo así, una ceñita. Salió del lugar de la sala y me llevó a la habitación. Y me sentó en la cama de su habitación y me dijo, pastor, Salvador murió como una palomita. Y yo me hice el tonto y le pregunté, ¿cómo así, señora? Me dijo, Salvador le pidió perdón a sus hijos y ellos le perdonaron. Me pidió perdón a mí y yo le perdoné. Y comenzó a cantar los himnos de la conferencia. Por eso es que es tan importante el servicio de canto, porque Salvador grabó todos esos coritos, todos esos himnos, y comenzó a cantar en voz alta en la habitación, y ahí quedó cantando. Y entonces me dijo, pastor, vaya y predique. Allí estaba el pastor, la congregación, todo el mundo, y el único desconocido
Era yo. Y entonces yo tomé la palabra para decirle a ellos: Salvador llegó borracho a la iglesia de la Unión de Mao. Se caía en los contenes y en la acera. Y la primera noche, borracho, llegó a la puerta de la Unión de Mao. Los diáconos de esa iglesia no le impidieron entrar, sino que así como estaba en su situación, lo sentaron en una banca para escuchar la palabra de Dios. Yo no sé cómo un borracho puede entender un tema, pero todas las noches Salvador vino a la iglesia y aceptó el bautismo y se entregó a Cristo Jesús. Y cuando yo prediqué en una conferencia gigantesca, yo le dije a las personas que estaban ahí: y su esposa está aquí esta noche, y yo quiero que ella pase. Y ella vino caminando y subió y dijo: el pastor no le contó ni la mitad de lo que él me hizo, pero yo quiero decirles una cosa a todos los que están aquí: el poder de Cristo es real. Cuando lleguemos al cielo, hay un hombre que estará allí, se llama Salvador, porque en su condición él hizo los arreglos con Dios y se bautizó. Esta noche yo quiero orar por personas que quieren bautizarse. Voy a pedirle a mi hija que venga para cantar. Yo sé que aquí hay gente que está luchando con el bautismo cristiano. Y esta noche yo quiero orar por ti para que como Salvador Dios te ayude a tomar esa decisión. Si hay alguien que no se ha bautizado todavía y quiere decir: pastor, oren por mí, yo quiero tomar pronto esa decisión, ponte de pie allí donde estás. Yo quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que quiere decirle: Señor, yo quiero prepararme para un bautismo cristiano? Y quieres ponerte de pie para orar por ti esta noche y pedirle a Dios que te ayude, que rompa las cadenas. Ven conmigo, por favor. Ven conmigo acá. Mientras Clarimar canta, los hermanos de la iglesia van a estar orando por ti en este momento. Ellos van a cerrar sus ojos para clamar, para que el Espíritu de Dios te traiga. Dios te bendiga. Así que vamos a escuchar esta alabanza. Y mientras Clary canta, los hermanos estarán orando por ti. Si tú quieres en algún momento tomar esta decisión de bautizarte, levántate ahí donde estás. Queremos orar por ti. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si hay alguien más, déjate traer por el Espíritu de Dios a este lugar. Yo quiero orar por ti. Espíritu de Dios, alzaré por ti mi voz y mi alabanza, aunque el cielo se desplome frente a mí, mientras puedo dar mi boca una alabanza, yo seguiré adorándote, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador. Oh,
traer por el poder del Espíritu de Dios. Y di, yo quiero que oren por mí. En algún momento yo tengo que tomar esa decisión del bautismo cristiano. Alzaré por ti mis ojos hasta el cielo, más allá de las estrellas, ¿dónde estás? Llegaré porque tu mano me sostiene. Yo seguiré creyendo en ti, Espíritu de Dios, Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de amor. Alzaré por ti mi voz y mi canción. Espíritu consolador, Espíritu de salvación, Espíritu de libertad, Espíritu de Dios, Espíritu creador, Espíritu de amor. Alzaré por ti mi voz y mi canción. Les invito a que se coloquen de pie en este momento. ¿Habrá alguna vida más aquí que está preparándose para el bautismo cristiano y quiere también que oremos por ti en esta noche y pidamos a Dios que te ayude a tomar este lindo paso y esta decisión? Oremos al Señor. Bendito Padre, al contemplar vidas como las de Salvador con 42 años perdido, y en un momento tu Santo Espíritu puede restaurar, liberar y sanar y darle salvación y vida eterna. Alabamos tu nombre por tu poder maravilloso, Dios. Y ese poder está aquí esta noche. Yo quiero rogarte, oh Dios, por dos grupos de personas esta noche. En primer lugar, los que están en el mesón, los que están en tu iglesia, que vivan un ejemplo cristiano tan elevado que los demás puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. En segundo lugar, quiero pedirte por aquellos que por alguna razón hasta este momento no han entrado en el mesón a través del bautismo cristiano. Has estado hablando con ellos durante toda esta jornada a través del poder del Espíritu Santo. Y ha llegado el momento y ha llegado el tiempo de que sus corazones sean entregados por completo al poder de Dios. Y que el sábado, Dios, estén allí en las aguas para inscribir sus nombres en el libro de la vida. Dale esa bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un abrazo al que está en tu banca y dile: Dios te bendiga, Dios te guarde.